Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El registro de las actividades diplomáticas en beneficio del conocimiento, la salud y el progreso de la comunidad mundial. Horizontes, un espacio en el tiempo cargado de experiencias, retos y oportunidades. La ventana de Costa Rica al mundo. Gracias amigos televidentes por estar en Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo, por Expert TV de Teletica. Estamos en el Hotel Sheraton y vamos a conversar durante los próximos 30 minutos con el ministro de Planificación y Desarrollo del Ecuador, don Pavel Muñoz, quien ha estado de visita en Costa Rica durante los últimos días. Señor ministro, muchas gracias por estar en Horizontes y bienvenido a Costa Rica. Muchísimas gracias, Denis, a usted, al pueblo costarricense, siempre tan cálido y que nos recibe tan bien. ¿Cuál es la razón de su visita a nuestro país? Bueno, principalmente fui invitado por la Universidad Nacional. Dentro de la Universidad Nacional, ustedes conocen, hay una escuela de planificación y promoción social. Estaba cumpliendo sus 40 años esta semana, así que fui invitado a dar un par de charlas. A su vez aprovechamos para juntarnos con la ministra Sánchez de Mideplan y poder intercambiar dos elementos. Uno, información sobre lo que es la Red Latinoamericana de Planificación. La preside Ecuador, hay una vicepresidencia de Costa Rica. Buscamos que haya una sinergia muy fuerte con la presidencia que en cambio hoy hace Costa Rica de la CELAC y el año 2015 le va a hacer Ecuador, y adicionalmente tener una reunión, un espacio de diálogo con todos los funcionarios de planificación de las distintas entidades gubernamentales de Costa Rica, y contento de que se pueda conocer la experiencia del Ecuador. Ministro, planificación y desarrollo, dos temas que en Costa Rica están permanentemente en boca de todo el mundo. Este es un país que poco planifica y que busca un desarrollo permanente y sostenido, sobre todo desarrollo en lo que es la parte social, o sea, más inclusión social, que la riqueza se distribuya de forma más equitativa y ver más generación de gente educada, trabajando, estudiando, siendo parte del desarrollo nacional. Ecuador es un ejemplo de inclusión social. He visto no solamente las estadísticas, sino que he estado en su país y he visto la transformación social tan positiva que ha tenido el Ecuador. ¿Cómo lo han hecho ustedes? Gracias por ese reconocimiento. Ventajosamente creo que los ciudadanos ecuatorianos así lo hacen y por eso hemos tenido estabilidad en este proyecto político de transformación del Ecuador ya poco más de 7 años. Usted decía una cosa muy cierta, Denis, que le ha pasado a Costa Rica, pero que también le pasó a Ecuador y a muchos países de América Latina. En un momento determinado de nuestra historia se nos dijo que no había que planificar. Se nos dijo que la planificación no era importante, que había que dejar que el mercado sea el asignador de los recursos. Y creemos que eso es un gran error histórico que lo ha enfrentado seguramente Costa Rica, algunos otros países de Centroamérica, de América del Sur y también el Ecuador. Nosotros decimos que en el Ecuador escogimos nuestro sur, es decir, en referencia a esa idea que a veces siempre decimos tener un norte, nosotros decimos políticamente que escogimos nuestro sur, que escogimos un camino, y eso es importante porque incluso podemos tropezarnos en ese camino, tener vicisitudes y problemas como los tienen todos los países, pero lo importante es levantarnos y caminar en ese horizonte. Así que en la charla podemos seguir profundizando los elementos, pero usted me preguntaba, entre otras razones, a qué obedece los logros que viene teniendo el Ecuador en los últimos años, y uno de ellos es haber recuperado la planificación y definir un sentido de lo que queremos del país en el futuro y procurar que todos apuntemos en la misma dirección. Ahora, cuando usted me dice planificar, ¿a cuánto plazo, a cuántos años están planificando en Ecuador? Porque en Costa Rica tenemos, ministro, un problema, y es que planificamos cuatrianualmente, o sea, el gobierno que llega tiene sus planes, sus proyectos. Mientras se instala el gobierno y mientras se acomodan, pasa un año, año y medio, quedan 2 años y medio para hacer obra y después viene un nuevo gobierno, un nuevo partido político tal vez, y entonces empezar nuevamente de cero. Planificar a cuánto tiempo daría resultados como los que ustedes tienen en Ecuador. Para que la gente de Costa Rica conozca un poquito más del proceso ecuatoriano, primero contarles que nosotros llegamos al gobierno en el año 2007 y ahí nos enfrentamos al problema que usted señala, Denis, y decidimos utilizar 2 temporalidades. Una temporalidad, la que es obligatoria, la que nos establece la Constitución y la ley, que es planificar a 4 años también. El periodo gubernamental en Ecuador dura 4 años y nosotros nuestra planificación primera la hicimos a 4 años.
Pero también inmediatamente, de manera paralela, hicimos una planificación a 20 años, es decir, consideramos una planificación entre 16 y 20 años. Consideramos unos 4 periodos o 5 periodos de gobierno y planteamos qué es lo que debería hacer el país del Ecuador en esos 5 periodos de gobierno y hacia dónde debía caminar. La planificación siempre está, siempre le acechan estos problemas. Cómo poder sostener una mirada de largo plazo, pero cómo poder sortear bien las coyunturas políticas que en nuestros países, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, son tan apremiantes también. Así que yo creo que haya habido 2 elementos. Uno es tener estas 2 temporalidades, al menos pensar en 4 periodos de gobierno, independientemente del gobierno, pero que el país elija un rumbo. Segundo, tener una clara planificación para el periodo político elegido para los 4 años, pero otro elemento fundamental es tener disciplina en el ejercicio gubernamental. El presidente Correa en eso creo que es un presidente excepcionalmente disciplinado, es un especialista, es un PhD en economía y una de sus especializaciones es en economía del desarrollo, así que él sabe que hay que sostener y ser disciplinado en las decisiones institucionales para resguardar de alguna manera a la planificación de las vicisitudes políticas que nos enfrenta el día a día. Y es que, ministro, y con esto me voy a la pausa comercial, yo diría que el presidente Correa, o que Rafael Correa, más que un presidente es un estadista, porque la obra de Rafael Correa durará muchísimo más allá de su gestión gubernamental. Y yo creo que aquí en Costa Rica, ministro, hemos tenido estadistas, pero desafortunadamente desde hace unos 20 años para acá lo que hemos tenido son presidentes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el ministro de Planificación y Desarrollo del Ecuador, don Pavel Muñoz. Ministro, el último informe del Estado de la Nación en Costa Rica nos cacheteó diciéndonos que, siendo este un país que por constitución debería de gastar todo su presupuesto en educación, salud, infraestructura, etcétera, o sea, en obra social, seguimos teniendo en Costa Rica un 20% de la población en pobreza y un porcentaje importante también en pobreza extrema. Y no es lo que mucha gente pensó en el pasado, que era gracias a la migración, sobre todo de nicaragüenses que llegaban a este país y se instalaban en tugurios o villasmiserias, como le llaman en Sudamérica. Los retos de este gobierno, y pasará a la historia, el presidente actual de este país, si logra por lo menos bajar en un 5% la pobreza en Costa Rica. Ya aquí la gente, como decimos en Costa Rica, ya no comemos cuentos. O sea, hay gente pobre, hay gente que está pasándola mal, y durante 20 años hemos tenido gobiernos que nos dicen vamos a trabajar para que la pobreza se acabe, y eso ha sido cuento en este país. ¿Cuáles han sido las políticas públicas más importantes que ha implementado el gobierno del presidente Correa y usted en su despacho para que esa pobreza, que en Ecuador era inclusive superior a la de Costa Rica, bajara a niveles tan sorprendentes como los que ustedes muestran, y que ojalá en algún momento pudiéramos mostrarle al mundo haciendo visita en sitio? Hay un elemento fundamental y seguramente la gente esperará una primera respuesta técnica de mi parte, pero la primera parte de la respuesta tiene que ser y es necesariamente política. Lo primero que entendimos nosotros es que en el Ecuador había que disputar las relaciones de poder, porque en la disputa de las relaciones de poder es donde uno puede definir sus prioridades sociales, y ahí hay elementos concretos. El Ecuador tenía seguramente una descripción parecida a la que usted comenta de la Costa Rica de los últimos años, y uno de esos elementos tiene que ver con que, y le voy a poner a la gente espero ser muy claro en el ejemplo, clarificar lo que pasaba, ejemplificar lo que pasaba en el Ecuador. El nuestro es un país petrolero. El nuestro es un país que por mucho tiempo tuvo una gran dependencia del petróleo. Hoy no es así, hoy tenemos una importante participación de los ingresos fiscales, tributarios. Pero cuando era un país fundamentalmente dependiente del petróleo, en el Ecuador pasaban 2 cosas. Primero, se había hecho contratos con las firmas que explotaban el petróleo absolutamente favorables para esas firmas. Para que la ciudadanía tenga un ejemplo, de 100 barriles de petróleo que teníamos, 80 de esos barriles estaban, se quedaban en manos de los productores privados.
Pero ¿qué pasaba con los 20 adicionales? Uno podría decir, bueno, los otros 20 barriles de petróleo sí estaban destinados a las escuelas, a los hospitales, a las carreteras del Ecuador, y esto no era así. ¿Por qué? Porque había una ley, un fondo especial preasignado para el pago de deuda externa, que de los 20 barriles que nos quedaban, 16 terminaban siendo preasignados para el pago de la deuda externa. En otras palabras, de 100 barriles de petróleo de los ecuatorianos, 96 barriles iban a manos privadas o a manos del pago de la deuda externa internacional. El Ecuador tomó una decisión completamente distinta, cambió la ley, dijo que no exista un fondo que preasigne para deuda, por lo tanto ya liberamos al menos 16 de esos 100 barriles y les propuso un cambio de relaciones, un cambio en las condiciones contractuales a la gente a las empresas que estaban exportando el petróleo. Y les dijo, hoy el 80% de esos barriles quedan en el Ecuador para destinarlos a inversión social y productiva en el Ecuador. Así lo hicimos. Eso acontecía en el Ecuador y esto lo hemos revertido. Eso de alguna u otra manera explica también, digamos, los logros. Otro segundo elemento asociado sería la renegociación de deuda externa. Nosotros renegociamos deuda externa y eso nos permitió cambiar la situación como la del 2006. En el 2006 destinábamos 2.500 millones al pago de deuda externa y solo 2.000 a la inversión social. Hoy destinamos 1.300 millones al pago de la deuda externa y 9.000 millones a la inversión social. Esto no es sino sembrar de carreteras, sembrar de hospitales, sembrar de escuelas el país y evidentemente esto tiene resultados favorables en disminución de la pobreza. Y a futuro, ¿qué les espera a ustedes? Porque ya han dado un paso importantísimo en el sentido de que han bajado los niveles de pobreza de forma muy significativa, pero quizás en un minuto, antes de irnos a la pausa comercial, ¿cuáles son los retos más importantes a futuro? Hay dos que los podemos seguir conversando. El uno tiene que ver con erradicar la extrema pobreza. Y esto tiene que ver con los logros. Rápidamente el Ecuador ha disminuido 12 puntos la pobreza en estos años, ha mejorado en 8 puntos la igualdad en el país y ha reducido la distancia entre ricos y pobres. Los países tienen que hacer eso. No basta en reducir pobreza, hay que mejorar las condiciones de igualdad. Si hemos tenido estos logros, de aquí al 2017 nosotros nos proponemos erradicar la extrema pobreza. Y esto asociado con un segundo reto fundamental, cambiar la estructura económica y productiva del país. No podemos seguir un país que dependa tanto y de forma tan inequitativa de la exportación de su materia prima. Tenemos que darle valor agregado a nuestra materia prima, generar un proceso de industrialización en el Ecuador y posterior a eso seguir conectándonos con los mercados internacionales. Estamos conversando con el ministro de Planificación y Desarrollo del Ecuador. Regresamos después de la pausa. Estamos en la parte final de este especial que estamos dedicando a conocer un poco sobre la transformación social que ha vivido el Ecuador gracias a los esfuerzos de políticas públicas dedicadas a acercar más a la población que tradicionalmente, ministro, ha sido excluida, no solamente en Ecuador, América Latina es un claro ejemplo de este tipo de políticas no sanas que han generado mucho dolor en esta región y sobre todo que han marcado quizás una diferencia entre los que decidieron cambiar para hacer las cosas bien y los que continuamos, como en Costa Rica diría yo, y no me da vergüenza reconocerlo ante usted, haciendo cosas para que la pobreza se mantenga en un 20%. Y esto me da pie, ministro, para preguntarle, usted es especialista en este tema, si la pobreza no es negocio para algunos políticos, porque mantener una población ahí en pobreza significa que cada 4 años puedo llegar a ofrecerles para sacarles el voto o a darles un poquito pues para que se comprometan en trabajarme en la campaña. Algunas personas dicen que la pobreza es un negocio político para muchos. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que yo soy partidario de considerar que en América Latina se están dando cambios muy favorables en muchos países y digamos respecto a esas realidades, el caso boliviano, el caso uruguayo, el caso ecuatoriano, hasta donde puedo entender, no es mi propósito hablar evidentemente de la política interna costarricense, pero hasta donde puedo entender hay mucha expectativa de que este gobierno nuevo pueda seguir el andarivel de esta ola de transformación en América Latina. Desde esa perspectiva diría que hay gobiernos con mucha responsabilidad que cuando quieren enfrentar el problema de la pobreza lo hacen de manera decidida, sin que sea para ellos un negocio. Y creo que para el Ecuador al menos y algunos países latinoamericanos de los años 80 y 90, ese discurso era claramente un negocio para los organismos de cooperación internacional.
porque desde esta perspectiva es que se nos pudo poner un conjunto de agendas y de políticas públicas que fueron en los años 90 muy compartidos en la región. Fíjese, por ejemplo, que los programas de transferencia condicionada, ¿no? Que fueron famosos y se expandieron en América Latina por el Banco Mundial, se convirtieron básicamente en una receta, entre comillas, que podía implementarse de un país a otro sin beneficio de inventario. Y así muchos otros elementos. Hubo una ONGización de la política social en los años 90 en América Latina. El Estado había sido replegado a un segundo plano y habían sido las ONGs y los organismos de cooperación los que tomaban más preeminencia. No era raro que en nuestros países UNICEF dictara la política a la niñez, que UNESCO dictara la política educativa, que la OMS o la OEPS dictaran la política de salud, o el Banco Mundial y el Fondo Monetario, ¿no es cierto?, la política económica de cada uno de nuestros países. Yo creo que desde esta perspectiva hay un viento, hay una ola de cambio en América Latina y veo que esa tiene estas características. Reconoce la soberanía de nuestros países, sabe que hay que recuperar autoridad pública y que hay que gobernar desde el Estado para los intereses ciudadanos, y esto me parece que marca al menos una expectativa de cambios profundos en América Latina, entendiendo que el problema no es solo de Ecuador ni de Costa Rica, es un problema de la región y necesitamos estar unidos. Sin querer comprometerlo, ministro, en estos últimos 30 segundos, ¿cuáles serían sus 3 consejos a cualquier país, independientemente de que sea Costa Rica o no? 3 consejos para erradicar la pobreza en un país como el nuestro, como el de ustedes, en fin, en países como los que vivimos. Solo quitarle la palabra de consejos y decir qué es lo que hemos hecho en el Ecuador. A los países que les sirven, bienvenido. Pero lo primero es tener la voluntad política de disputar las relaciones de poder para pensar en el interés ciudadano y colectivo. Lo segundo es destinar los recursos que el país necesite en inversión pública para el tema. Insisto, el Ecuador en un momento determinado preasignaba recursos para el pago de la deuda externa, lo hicimos más bien para pagar la deuda social, que me parece que es fundamental. Y tercero, entender que tal vez la mejor política para erradicar la pobreza está en el mundo productivo. Nosotros hoy decimos queremos transformar la matriz productiva, pero si lo hacemos sin pensar en el trabajo sería un error. Como lo mismo, si creemos que podemos erradicar la pobreza sin generar trabajo digno y estable sería un error. El eslabón que junta las transformaciones productivas de nuestros países con la erradicación de la pobreza es el trabajo digno y estable, y hay que tenerlo claro y trabajar en esa dirección. Y yo le agregaría, y con esto me voy, ministro, no hacer negocio de la pobreza, no politizar la pobreza y saber escoger entre un presidente y un estadista como lo han hecho ustedes. Seguro que sí. Ministro, muchísimas gracias. A ustedes les agradecemos el haber estado en el programa Horizontes. Recuerde que mañana martes se repite este programa a las 5:30 de la mañana y a la 1:30 de la tarde. Y si no, pues nos vemos el próximo lunes a las 9:30 de la noche en el estelar del programa Horizontes. Ministro, muchísimas gracias. Denis, espero verlo en Ecuador para placer. Mostrar todo lo que han hecho ustedes allá en Ecuador por erradicar la pobreza. Seguro. Gracias a Costa Rica por atendernos estos días. Muchas gracias. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El registro de las actividades diplomáticas en beneficio del conocimiento, la salud y el progreso de la comunidad mundial. Horizontes, un espacio en el tiempo cargado de experiencias, retos y oportunidades. La ventana de Costa Rica al mundo.